Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video continuamos con la parte número 2 del libro Transitar la formación pedagógica, capítulo número 1, experiencias de formación en la docencia, de varios autores. Empezamos con el apartado los modos de organizar la formación docente y terminamos la parte número 1, donde nos expresan los autores que existen dispositivos que promueven los principios teóricos y las orientaciones prácticas. Pero primero dice, ¿qué es un dispositivo? ¿A qué le va a llamar dispositivo? Va a decir que por un lado es un mecanismo dispuesto para producir una acción prevista. Mecanismo dispuesto para producir una acción prevista. Y por el otro lado va a citar a un autor muy conocido que es Foucault. Creo que se pronuncia así, si no, discúlpenme. Quien define que el concepto para analizar la circulación social de poder, es decir, los dispositivos, se define no solo por sus elementos, discurso, instituciones, decisiones, reglas, etc., sino también por una red que se establece entre ellos. Cuando hablamos de dispositivo, dice qué es lo que vamos a utilizar para formar. Esos son los dispositivos. Por eso dice que es un dispuesto para producir una acción. Foucault habla más de la parte social, ¿sí? Quien define que el concepto para analizar la circulación social de poder, un segundo. Recuerden que cuando hablamos de poder hablamos de ese currículum que está enmarcado en una política educativa, ¿sí? Es decir, dispositivos se definen no solo por sus elementos, acá da los elementos, instituciones, reglas, discurso. Puedo tener un discurso constructivista, pero el DCP es conductivista. Por ejemplo, decisiones, etc. Sino por la red en que se establecen entre ellos. Y acaba de decir, define tres características de esas relaciones. 1. Retícula o red. 2. Como un tipo de relación. 3. Un juego de fuerzas. Bien. Por otro lado, toma el concepto de dispositivo pedagógico, es decir, ya no como un dispositivo descontextualizado, sino que ahora va a hablar dentro de la pedagogía, en el mismo apartado. Recuerden compartir, suscribirse. Si necesitan algún tema, pueden dejarlo en los comentarios. Dispositivo pedagógico. Va a decir lo siguiente.
es un conjunto de reglas creadas para la apropiación, de otros discursos, para distribuirlos, recontextualizarlos y evaluarlos. Es un conjunto de reglas creadas para la apropiación de otros, y esto ya lo explico, discursos, para distribuirlos, recontextualizarlos y evaluarlos. Por ejemplo, hay un docente que le dio a sus alumnos este texto, ¿sí? Perfecto, pero cada persona va a entender algo diferente cuando lo lea, porque tiene que ver con un contexto en lo que lo está leyendo. Y este discurso lo va a distribuir el docente, recontextualizar cómo le sirve a él y luego lo va a evaluar. Bien. Después tenemos, ¿para qué sirven? Perdón, acá me equivoqué. ¿Para qué sirven estos dispositivos? Va a decir. Y va a decir lo siguiente. Revelador de significados explícitos e implícitos. Revelador de significados explícitos, es decir, lo que está escrito, e implícitos, lo que no se dice. Por ejemplo, recién cuando les decía Foucault, no lo dice, pero expresa esa disconformidad con la construcción del currículum desde lo político. Organizador técnico, espacios, tiempos, recursos, etc. Organizador técnico. Por otro lado, provocador de transformaciones. Provocador de transformaciones. Es decir, si yo quiero que apliquen, por ejemplo, el ABP y capacito a mis docentes para trabajar el ABP, no desde el más trabajo, sino de la posibilidad de que haya una mejor o significativa apropiación de contenidos, de conocimientos, y por el otro lado, con la posibilidad de trabajar en forma transversal diferentes contenidos, lo que dará menos labor, ¿sí? ¿Y cuáles son los objetivos? Acá vamos a poner sirve para. Objetivos ¿de qué? De los dispositivos pedagógicos. Ustedes si pueden háganlo en forma horizontal que les va a quedar mejor. Dice, es un modo de organizar la experiencia formativa para generar situaciones experimentales, para que los sujetos se modifiquen a través de la interacción consigo mismo y con otros. O sea, la formación docente tiene ese objetivo. Es un modo de organizar la experiencia de formación para generar situaciones experimentales para que los sujetos se modifiquen a través, fíjense cómo habla de la experiencia docente en sí, de la interacción consigo mismo y con otros. Bien, por otro lado va a decir, hay dos tipos de dispositivos que, a ver si me entran, no me entran acá.
hay dos tipos de dispositivos. Ustedes pónganlo debajo en el mismo cuadro hablando de dispositivos, para que se relacionen todos los temas. Bien. Tipos de dispositivos. Va a decir, por un lado, basados en las narraciones. ¿A qué se refiere? A la producción de relatos para acceder a la experiencia subjetiva de los estudiantes, creencias, conocimientos previos, historia, etc. Basadas en las narraciones. Y por otro lado, tenemos los dispositivos basados en la interacción. En la interacción. ¿A qué se refiere este? Dice que privilegia el intercambio y la confrontación entre pares, favoreciendo la observación, el desarrollo de competencias comunicativas y la integración de contenidos. Y después va a decir ejemplos de estos tipos de dispositivos. En las narraciones podemos aplicar la autobiografía, donde conocemos al estudiante, o los diarios. Por ejemplo, se utilizan mucho los diarios en las prácticas, ¿sí? ¿Qué se fue haciendo? ¿Qué se fue observando? Etcétera. Y en cuanto a la interacción, dice que se puede hacer las microclases, los talleres de interpretación, es decir, se lee una lectura y se pone en debate, en reflexión, y los grupos de reflexión. Bien. Hemos terminado el capítulo número 1. Si te sirvió, no te olvides de compartir, regalarme un me gusta y suscribirte. Para contactarnos puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, TikTok e Instagram, o por nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com. Desde ya, muchas gracias.